¡Listos, vamos! Los saludo en la paz del Señor y mi propósito es compartir con ustedes en este momento una palabra que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, desde el verso 18 hasta el 23. Y dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Y en estas horas anteriores hasta parte de este día, venía a mi mente algunas de las cosas que hoy están sucediendo y los reportes que uno encuentra a través de las redes, de eventos muy particulares que se están dando
alrededor del mundo, en muchos países, en muchos lugares. Y precisamente esto también se emparentaba dentro de mis pensamientos con una instancia que vivió el pueblo de Israel en su relación con Dios, con todo lo que Dios había hecho por ellos y con ellos. Y está relacionado a este aspecto. El Señor había sacado al pueblo de la esclavitud. Lo había, después de más de 400 años, lo había llevado a través del desierto y en una obra tremenda, marcada por milagros y milagros desde el primer momento hasta el último, los introduce en la tierra que Él les había prometido. Era una tierra fabulosa, más teniendo en cuenta para ellos que venían de un lugar en donde no era su patria y que en definitiva no tenían patria, eran sencillamente esclavos. Llegaban a un sitio que a partir de allí era propio, era su tierra, donde iban a desarrollar su nación, su lugar. Pero no solamente eso, sino que se encontraron con una tierra muy generosa, con espacios fértiles, con árboles que daban frutos abundantes, saludables, con lo que se necesitaba para desarrollar en una manera plena, abundante, la vida de un pueblo. Porque según narra la palabra del Señor, Dios mismo les dice: los puse en un lugar ideal para ustedes, en donde hay agua, donde hay montes, en donde hay valles fértiles, en donde la tierra produce abundantemente. Les di lugares para habitar, les di todo lo necesario para que vivan bien. Y allí los puso. Algo que parecía tan difícil que fuera cierto para la mente de cada uno de ellos, sin embargo era una realidad. Lo que Dios había dicho, lo que Él había prometido, se los estaba dando. Y cuando los introduce a esta tierra, Él les da palabras que ellos deben tener en cuenta, principios, mandatos, consejos que ellos tenían que considerar, para que entonces a partir de eso ellos puedan vivir bendecidos como Dios les había prometido y como Él quería que este pueblo viviera y sea un testimonio para las demás naciones. Pero sin embargo, al paso de los años, hay un momento en donde el Señor se enoja con ellos y entonces les dice: yo los introduje a una tierra donde fluía leche, miel, de montes, de vegas, de aguas cristalinas. En otras palabras, aún les di un espacio ideal para que vivan bien. Y solo tenían que obedecerme y hacer las cosas como correspondían. Pero sin embargo, el balance que hace el Señor en ese momento dice: pero ustedes lo arruinaron. Estropearon mi bendición. Y todo lo que estaba destinado para ustedes, finalmente lo han corrompido. Que no es lo que yo les di. Está absolutamente desvirtuado. Y aquí veo que evidentemente ustedes no hicieron bien las cosas. Y entonces allí comienza a surgir en la vida de aquel pueblo toda clase de vicisitudes. Y a través de esa conducta totalmente opuesta a lo que Dios esperaba,
terminan finalmente teniendo resultados que los van introduciendo una y otra vez en problemas irresolubles, salvo cuando Dios en su misericordia actúa y los restaura, u otra vez vuelve a tener misericordia de ellos y les da otra oportunidad. Y yo leí este pasaje de Romanos recién para tenerlo como referencia a este pensamiento que quiero compartir con ustedes. Y veía los reportes en estos días de los distintos lugares a través de las redes sociales. Y en esos reportes uno veía distintos paisajes que nos presenta nuestra tierra, este lugar en donde Dios nos puso y nos dio de todo, y en cantidad, y en calidad, para que viviéramos bien. Pero que sin embargo, todos sabemos que el lugar que Dios nos dio, y que era una bendición para nosotros, sin embargo lo trastornamos. Y el ser humano pareciera que, como en aquel tiempo el pueblo de Israel, se ocupó de ir destruyendo uno por una todas aquellas cosas que Dios nos dio y que eran para bien de nuestra vida. Y hoy nos encontramos ante una tierra, un planeta que está dándonos señales constantemente de distintas maneras, que las cosas no dan para más y que se ha llegado a límites que jamás uno hubiera imaginado. Y cuando Romanos dice que la tierra sufre, yo pienso cuánta literalidad hay en esta palabra, en la palabra de Dios. Porque es lo que uno ve todo el tiempo y cómo esta misma tierra reacciona de tantas formas. Y a veces todavía nos sorprendemos, cuando en realidad hemos hecho todo como para que estas cosas, y vaya a saber que otras, entonces tengan que suceder. Para mostrarnos que hay algo que estamos haciendo sumamente mal y que aún el lugar, la naturaleza tan preciosa que Dios nos dio, hasta en ella repercute toda nuestra maldad, todos nuestros actos de irracionalidad que a veces llevamos a cabo en pos de supuestas teorías que nos permitirían vivir mejor, pero que la realidad indica otra cosa. Entonces, yo veía esos reportes que hoy mencionaba, en donde mostraban que un lugar determinado en un país sudamericano, en estos pocos días de cuarentena que lleva la gente, se había recuperado su fauna y aún sus especies ictícolas, o sea, los peces, se habían recuperado de una manera impresionante, que estaban allí alrededor de los barcos, saltaban en el agua, y las aves, felices de poder contar otra vez con el alimento que en algún momento hasta les faltaba y tenían que ir a las ciudades a buscar los residuos que tiraba la gente, cuando el alimento de ellos eran precisamente peces. Cuando uno ve que en otros países, en Europa, los animales del monte o del bosque caminan por las calles que hoy en día están desiertas por los seres humanos, y ellos caminan por las calles libremente, allí como volviendo a tomar o reconociendo, vaya a saber en su instinto o en qué parte de sus vidas, que alguna vez también esos lugares fueron de ellos.
y que recuperaban en algún modo ese grado de libertad que durante tantos años han dejado de tenerlo. Y caminaban por las calles y entre medio de las casas. Y pensaba yo en esto mientras veía esas imágenes. Es increíble todo lo que está sucediendo en estos días. Pero cuando me encontraba con estas imágenes, yo decía, el ser humano está dentro de sus casas y la naturaleza está teniendo su recreo. Es un recreo, es un respiro para la naturaleza que un gran porcentaje de los seres humanos estemos dentro de nuestras casas. Y parece que ellos tomaran este espacio de tiempo como para otra vez tomar aire y entonces poder seguir adelante. Y dice esta palabra que no solo a la creación le pasa esto, sino que también a los seres humanos. Allí dentro de cada uno de nosotros hay algo que sucede, y es el reconocimiento de que se ha llegado a un punto en la vida de todos nosotros como habitantes de este mundo que pareciera que las cosas ya no dan para más y que se ha rebasado límites en búsqueda de caprichos, placeres o pensamientos supuestamente progresistas o de avances en la civilización. Pero nuestra realidad es que cada uno de nosotros tenemos allí muy dentro de nuestra vida la percepción de que esto está llegando a un límite, a un punto que en algún momento marcará un final. Y que todo lo que la palabra de Dios ha establecido y la Iglesia viene predicando desde hace muchos años, está apurándose a pasos agigantados para que, así como en muchos aspectos la literalidad de la palabra de Dios uno la puede ver con sus propios ojos, también todo lo que está establecido para estos tiempos, hasta que suene la trompeta final, definitivamente van a estar delante de nuestros ojos. Y como Iglesia del Señor, creo que necesitamos más que nunca que el Espíritu de Dios nos ayude en medio de todas estas situaciones que van a mostrar, como dice allí en el verso 26, que van a mostrar nuestras debilidades, que van a hacer que reconozcamos nuestras debilidades, nuestras limitaciones, y que no tenemos otro modo de enfrentar estas situaciones, sino es con el Espíritu de Dios en nuestras vidas, guiándonos, llevándonos hacia las cosas correctas, seguras, volviéndonos hacia la verdad de Dios y también conduciendo nuestra vida a aquellos aspectos en los cuales nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios quiere y que Él sea el que dirija nuestras vidas, el que gobierne nuestras vidas y aún como dice esta palabra, que aprendamos a dejarlo a Él que interceda por nosotros, porque Él es el que conoce todas las cosas, desde el corazón de Dios, el corazón del Hijo, como también el nuestro. Y desde ya conoce el hoy, conoce el mañana y todas aquellas cosas que una por una irán aconteciendo.
Que el Señor nos ayude a dejarnos guiar por Él en estos días, en donde como seres humanos simples, respuesta no tendremos, pero como hijos de Dios, llevados bajo la guía del Espíritu Santo, entonces podemos desarrollar nuestra vida en la bendición de Dios y para ser causa de bendición a otros tantos. Dios les bendiga y